Buenos días. Vengo a presentar una demanda de inconstitucionalidad, esto con el poder que me da el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución, que establece que cualquier ciudadano puede interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. Buenos días, señor Héctor, pero claro, cuénteme usted qué norma es la que quiere demandar. Quiero demandar el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843, que reglamenta el uso de cámaras en la imposición de fotomultas. Pero cuénteme usted por qué quiere demandar esa norma. En mi concepto, considero que esa norma viola los artículos 29 y 33 de la Constitución, el 29 referente al debido proceso y el 33 referente al derecho a no autoincriminarse. Muestre a ver qué es lo que dice esa norma que usted está demandando. A ver, este artículo 8 de esta ley está hablando de cuál es el procedimiento cuando se detecta una infracción con una cámara. Dice que se tiene que notificar al dueño del carro, dice qué tiene que hacer el propietario cuando reciba la notificación y que él mismo tiene que presentarse ante la autoridad de tránsito. Y lo que usted está demandando es el parágrafo que dice: el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor previa su vinculación al proceso contravencional a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho a la defensa. Tal cual. Considero yo que ese parágrafo omite la necesidad de demostrar la culpabilidad del propietario en la contravención, exigencia clarita del artículo 29 de la Constitución, porque con esa vaina de la responsabilidad solidaria hace que uno tenga que responder por el hecho de otro, y además invierte la carga de la prueba, haciendo que sea el ciudadano el que tenga que demostrar que no fue quien cometió la falta y no el Estado como lo establece la ley, y eso violaría el artículo 33 de la Constitución. Mire, a mí me parece que por el lado del artículo 33, el derecho a no autoincriminarse, nada que ver. La norma no refiere nada al respecto, así que desde ya le digo que no le acepto ese cargo. Ahora bien, respecto al artículo 29, sí me parece a mí que hay una duda razonable en cuanto a la constitucionalidad de ese parágrafo de la norma y le admito la demanda por ese cargo. Bueno, pues entonces le voy a informar al Procurador General de la Nación para que diga qué piensa de este asunto. Fijo esta cuestión en lista para que cualquier ciudadano pueda participar. Y bueno, también voy a oficiar a entidades públicas que puedan saber del tema y a entes académicos para que, si quieren, den su opinión. ¿Y quiénes estarían interesados en dar su opinión? Muestre. Quizás el Contralor General de la Nación, ya que hay plática y recursos públicos. La Secretaría de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Tránsito de Medellín tal vez, y unas universidades bien cachetuditas. Miren, señores Corte, yo como Contralor General de la Nación les digo, seamos claros, esta demanda es inepta, esta demanda no tiene ni pies ni cabeza, no es cierto que la norma invierta la carga de la prueba. Claramente la autoridad de tránsito tiene que probar la culpabilidad de los vinculados al procedimiento. Ahí lo dice claritico, previa su vinculación al proceso contravencional, permitiendo que ejerza su derecho a la defensa. Corte, inhíbase de por Dios. Y por si quieren perder el tiempo analizando lo que no tienen que analizar, declaren la exequibilidad, es decir, la constitucionalidad de la norma. Muchas veces no es posible identificar al conductor y eso por supuesto que justifica vincular al propietario, pero para todos es claro que la sanción únicamente puede recaer sobre quien cometió la infracción. Completamente de acuerdo, Corte, inhíbase. Claramente nosotros como autoridad de tránsito, como Alcaldía de Bogotá, nos aseguramos de garantizar el derecho a la defensa. Siempre lo hacemos. Inhíbase. No tiene ni siquiera sentido que ustedes se desgasten en eso. No tiene razón alguna que profieran el fallo al respecto. Y pues si no nos hacen caso, entonces declaren la exequibilidad de la norma, es decir, declaren la constitucional, que no viola ningún derecho fundamental ni principio que se encuentre en la Constitución. Nosotros como Alcaldía de Medellín estamos de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá. Declárese la exequibilidad. Nosotros como autoridad administrativa siempre garantizamos los derechos de defensa y contradicción para no sancionar a quien no cometió la infracción. Así es.
Declárese la exequibilidad. En todo caso, a nosotros no nos parece que la norma introduzca ningún tipo de responsabilidad objetiva, es decir, que va a haber responsabilidad sin culpa, que se le va a declarar culpable por el mero hecho de que se cometió una infracción con su vehículo. La obligación del propietario solo se produce cuando se pruebe que él fue quien cometió la infracción o cuando éste lo admita expresa o implícitamente en el proceso contravencional, es decir, en el juicio que se le haga para que se demuestre su culpabilidad y él se pueda defender. Además, eso no se necesita que la norma diga nada más, ya basta con la jurisprudencia constitucional que existe, es decir, que ya hay numerosas sentencias y fallos que ustedes, Corte como Tribunal Supremo, han proferido, que exigen claramente que en materia sancionatoria se demuestre que es la persona que se va a sancionar quien infringió la norma, en este caso que fue el propietario quien cometió la infracción. Eso se llama imputación del hecho, eso ya está, es claro, no hay duda, no hay que escribirlo. Y bueno, pues si no declara la norma constitucional, es decir, exequible, declare la exequibilidad condicionada, exija la imputación personal, es decir, que se pruebe que el propietario del vehículo es culpable parcial o totalmente del hecho. Es verdad, se debe condicionar la norma a que se entienda que es necesario que se desvirtúe la presunción de inocencia en el procedimiento y se establezca que el propietario participó en la contravención. Yo estoy de acuerdo, además me parece que solo basta con condicionarla a que el propietario solo responda por las infracciones que están dentro de su órbita de acción, como las relativas al mantenimiento del vehículo, la compra del seguro obligatorio que llaman SOAT, la realización de la revisión tecnomecánica y así. Aunque en materia de sanciones administrativas la solidaridad no es siempre inconstitucional, esa constitucionalidad siempre exige que la persona responda única y exclusivamente por sus actos propios, no por los de otros. Esa norma, así como está, permite el cobro de la multa al propietario sin probar que es él el infractor. Por ningún lado la norma condiciona la solidaridad a que se determine el infractor. Por lo tanto, sí introduce una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad sin culpa. La identificación del infractor no se puede ver limitada bajo ninguna razón, motivo o circunstancia, y esa norma, si bien prevé la vinculación del propietario al proceso, para defenderse solo le queda demostrar que no es el dueño del vehículo o que le fue hurtado. A ver, ¿somos competentes para conocer de este asunto? Sí que sí. De acuerdo con el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, nosotros, Corte, somos competentes para conocer y decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por vicios de procedimiento en su formación como por su contenido material, como es este caso. Además, la demanda reúne todos los criterios y requisitos que se exponen en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 que dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante nosotros la Corte Constitucional. Listo, pues, analizamos entonces los argumentos del demandante, los argumentos de los que intervinieron, los que nos piden que nos inhibamos y no profiramos fallo alguno, los que nos piden declarar la norma constitucional, los que nos piden condicionar la constitucionalidad y los que nos piden declararla inexequible. Pero bueno, ¿y entonces cuál es el problema jurídico que tenemos aquí? Por supuesto, nos corresponde decidir si la norma demandada, parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843, viola el artículo 29 de la Constitución, es decir, el derecho al debido proceso, que en este caso tiene como componentes que se juzgue de acuerdo a las leyes preexistentes, que se cumpla a cabalidad con las formas propias del proceso contravencional, que se respete la presunción de inocencia, que se garantice que se pueda ejercer la defensa y que se puedan controvertir las pruebas en contra. ¿Y qué hacemos entonces? Fácil, respondemos las siguientes preguntas. ¿Procede en materia administrativa sancionatoria que se responda por el hecho de otro? Es decir, en este caso que no haya imputabilidad personal, que no se demuestre que fue el propietario quien cometió la infracción. Después nos toca mirar si, habiendo demostrado la imputabilidad del propietario, es decir, que si tuvo participación en la infracción, ya se debe declarar la responsabilidad objetiva, es decir, sancionarlo así haya participado pero sin culpa, o se exige la responsabilidad con culpa.
a la que llamamos responsabilidad subjetiva. Y ya teniendo esto clarito, solo nos queda ver si la norma demandada responde a las exigencias para la constitucionalidad con la solidaridad establecida en la norma. Respondiendo a la primera pregunta, en efecto, en materia administrativa sancionatoria, la sanción solo puede ponérsele a quien cometió la infracción, sea por acción o por omisión. Lo dice el artículo 6 de la Constitución. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y el artículo 29, ya que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, que se sabe que el propietario lo hizo. Además, las sanciones estatales son un instrumento para transformar, corregir o evitar comportamientos, así que no es lógico bajo ninguna circunstancia que se le imponga una sanción, se le reproche y castigue a quien no cometió la infracción, porque eso desnaturalizaría el poder de sanción estatal y el principio de necesidad de la sanción. En este caso se busca que hayan menos accidentes y menos graves, y la multa de nada va a servir si se castiga a quien no la cometió. Bueno, eso ya lo tenemos claro, pero entonces partiendo del hecho de que se identificó que en efecto el propietario sí tenía velas en ese entierro, pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Cabe aquí una responsabilidad objetiva, es decir, una responsabilidad sin culpa? No, señor. La responsabilidad objetiva en materia sancionatoria está proscrita, es decir, prohibida. También se tiene que demostrar la culpa. Ahí rige el principio nulla poena sine culpa. No hay pena sin culpa. Y eso pasa porque para imponer restricciones a las libertades, como la libertad de manejar un vehículo, de venderlo, de hacer trámites, etc., solo es constitucionalmente legítimo imponer sanciones suficientemente justificadas. Y es que cuando nos exija la responsabilidad subjetiva, es decir, la responsabilidad con culpa, se tienen que tener en cuenta 3 condiciones. 1. No puede tratarse de medidas que priven de derechos al destinatario a terceros. 2. Solo pueden ser sanciones de tipo monetario. Y 3. No pueden ser graves en términos absolutos o relativos. En este caso, las sanciones que se imponen no son solamente la multa, también lo dice el artículo 122 del Código de Tránsito. Puede haber una retención preventiva de la licencia de conducción, una suspensión de la licencia cuando se es reincidente, una suspensión o cancelación del permiso o registro, inmovilización del vehículo, retención preventiva del vehículo, cancelación definitiva de la licencia de conducción, y además también dice el artículo 10 del Código que si una persona se encuentra involucrada como infractor, si no está paz y salvo, no puede hacer ningún trámite. Esto va claramente en contra de las condiciones 1 y 2. Son medidas que privan de derechos a los destinatarios como el derecho a la propiedad, y además la sanción no es solo de tipo monetario. Así que, compañeros, no, en este caso no se admite responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa. Nana y cucas. Bueno. Con esto claro, entonces miremos si la norma sí cumple con las condiciones para que sea constitucional. ¿Qué haría que la solidaridad sancionatoria fuera inconstitucional? Fácil. Que desconozca el derecho a la defensa, que no exija imputabilidad de la falta o que prevea una responsabilidad sin culpa u objetiva. Respecto del derecho a la defensa y la imputabilidad, se ve que el propietario puede ejercer su derecho a la defensa sin que se exija imputabilidad personal, es decir, su derecho a la defensa está sustancialmente limitado porque no se exige que sea el Estado el que demuestre con pruebas que fue él quien cometió la infracción y que lo hizo de manera culpable. La alcaldía de Medellín y Bogotá pueden decir que ellos claramente respetan el derecho a la defensa, pero si así lo hacen, esto no se debe a que sea lo que está escrito en la norma, es solo porque quieren hacerlo. Y bueno, podríamos decir que entonces la condicionamos a que sea solo respecto de infracciones que le sean imputables al propietario del vehículo, es decir, que estén dentro de su órbita, como es la compra del SOAT, la tecnomecánica, en donde claramente
algo de responsabilidad van a tener. Sin embargo, eso violaría el principio democrático. Es el Congreso que tiene que legislar, es el que tiene que hacer las leyes. A nosotros no nos corresponde llenar vacíos jurídicos con sentencias. No somos competentes para eso. El Código de Tránsito no contempla cuáles infracciones le son imputables al infractor y como el artículo 29 de la Constitución no permite que se juzgue respecto a leyes que no existen, entonces nada, no podemos condicionar la norma en este sentido. Y bueno, respecto a prever una responsabilidad objetiva, se ve que la norma que tenemos aquí bajo control es completamente abierta. No dice respecto de qué sanciones de todas las posibles se predica la solidaridad. Solo dice que el conductor será solidariamente responsable con el conductor, es decir, que sí prevé una responsabilidad objetiva. La sanción no es solamente de tipo monetario, también se pueden restringir libertades, así que nada, resuelve inexequible. Pues a nosotros no nos parece. La norma claramente admite una interpretación que asegura su constitucionalidad. Que nosotros declaremos esa norma inexequible le va a impedir a la administración entrar a investigar y comprobar la culpa de un propietario y realmente sancionar al propietario que sí tenga culpa, que por ejemplo haya cometido una imprudencia que podría parecer exótica, pero puede pasar como prestarle el carro a su amigo borracho. Y lo vamos a poner en nuestro salvamento de voto. No estamos de acuerdo con la decisión, aunque el argumento de la demanda y lo que ustedes dicen aquí sostiene que la norma configura una responsabilidad objetiva del propietario sin imputación personal, lo cierto es que el hecho de que la norma exija la vinculación del propietario al proceso, permitiéndole ejercer su defensa, ya es suficiente. Interpretar la norma de otra manera es contrario al principio hermenéutico de efecto útil de las normas jurídicas, según el cual las normas deben interpretarse en el sentido en que produzcan efectos jurídicos y no en el que resulten inánimes.